Un golpe seco, el sonido del agua inundando la cabina y de pronto el silencio absoluto del Atlántico. En menos de un minuto, Steven Callahan pasó de ser el capitán de su propio barco a ser un náufrago en una balsa tan pequeña como el tamaño de una mesa de centro, sin comida, sin agua y con la única compañía de los tiburones que golpeaban el fondo de su balsa cada noche. Esta es una historia real que superó la ficción y hoy te la cuento a detalle. Todo empezó con un sueño. Steven quería participar en la Mini Transant, una competencia en solitario a través del Atlántico. Iba en su barco, el Napoleón Solo, una joya que él consideraba una extensión de sí mismo, puesto que era su orgullo. Pero tras una semana de navegación por las Islas Canarias, de pronto el clima empezó a cambiar. Y de pronto, el 4 de febrero, en medio de una tormenta, un ruido ensordecedor. Steven piensa que chocó contra una ballena. En segundos el agua ya le llegaba al cuello y en un momento de adrenalina pura, Steven tuvo que bucear dentro de la cabina de su barco para poder rescatar lo que pudo. En esto sacó un kit de emergencia, un arpón y algo de comida. Se lanzó sobre su balsa inflable y vio cómo el Napoleón Solo se hundía en la oscuridad. A la mañana siguiente la realidad lo golpeó de frente. Estaba solo en la inmensidad del mar y a más de 1200 kilómetros de las Islas Canarias. Además, su balsa se estaba moviendo en la dirección contraria a la costa. Tenía comida para apenas unos días y muy poca agua. Y es aquí donde se dio cuenta de la realidad. Para sobrevivir tenía que hacer uso de las herramientas que tenía y de su ingenio. Tenía su arpón y tenía unos destiladores que no sabía muy bien cómo utilizar. De hecho, tuvo que desarmar uno para ver cómo funcionaba y poder utilizarlo. Para alimentarse tenía que pescar arriba de su balsa y también cazaba algunos pájaros que se posaban en ella. Sin embargo, como pueden imaginarse, pues pescar en una balsa que no tiene mucha estabilidad es una tarea sumamente difícil. Además, un paso en falso y puedes pincharla tú mismo con el arpón. Si te apasionan estas historias donde la realidad supera la ficción, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Aquí en Silbrito Historias rescatamos los relatos que el mundo intentó olvidar. Suscríbete para que no te pierdas el próximo capítulo. Lo más difícil para Steven no fue solo el hambre, también fue el estar en soledad. Dice que pasó mucho tiempo arrepintiéndose de sus errores pasados, de su divorcio, de fracasos personales. Imagínense con tanto tiempo libre todas las cosas que pensó. Cada mañana él despertaba con una chispa de esperanza que se iba apagando conforme iba cayendo la tarde. Imagínense que él dice que vio pasar 9 barcos y él lanzaba bengalas, gritaba hasta quedarse ronco, pero nadie logró verlo en su pequeña balsa. En un momento dice que estuvo tan cerca de un barco muy grande que hasta podía oler el diésel. Sin embargo, esta embarcación no logró verlo en el mar. Para el día 50, Steven ya estaba físicamente muy cansado. Ya había perdido mucho peso, incluso un tercio de su peso, y su piel estaba llena de llagas por el agua salada. Y si creían que las cosas no podían empeorar, un día estaba pescando un pez dorado que luchó con tanta fuerza que rompió su arpón y además al momento de que este se rompió también pinchó la balsa y esta comenzó a desinflarse muy rápidamente. Durante 10 días Steven estuvo luchando para mantener su pequeña embarcación a flote y estuvo bombeando manualmente aire a la balsa para que ésta no se desinflara en su totalidad. Sin embargo, llegó un punto en el que él ya estaba tan cansado, había agotado todas las calorías, sus reservas, prácticamente todo. Él ya no tenía esperanzas y nos cuenta que se acostó sobre la balsa esperando el fin. Sin embargo, un pequeño rayo de luz, algo lo iluminó nuevamente el sentido de la supervivencia del ser humano y se le ocurrió arreglar la balsa con un tenedor viejo que tenía por ahí. Y ese para él ha sido uno de los logros más impresionantes que ha tenido en su vida y es motivo de su orgullo. Finalmente, el 20 de abril, Steven vio luces en el horizonte y al siguiente día unos pescadores de la isla María Galante en Guadalupe notaron una bandada de pájaros rodeando algo muy extraño en el agua. Y es que la embarcación de Steven se convirtió en un ecosistema flotante porque dice que los restos de peces que él cazaba y él mismo atraía a las aves y peces a su propia balsa. Cuando por fin lo rescataron, él estaba tan débil que tardó 6 semanas en poder volver a caminar.
Pero su odisea no terminó ahí. Escribió el bestseller Adrift y años más tarde participó como consultor de la película La vida de Pi. Muchas de las escenas de esta película son cosas que él realmente vivió y también las alucinaciones, por ejemplo, la escena de la ballena con bioluminiscencia es algo que él realmente experimentó y fue plasmado en esta película. Él dice que aunque lo que vivió fue muy duro, de esta experiencia aprendió que lo que realmente importa en la vida es cuánto compartes con las demás personas. Esta historia nos recuerda que aunque todo parezca perdido, el ingenio humano y las ganas de vivir pueden obrar milagros. Al final, Steven Callahan no solo sobrevivió a la sed, el hambre y los tiburones, sobrevivió a sí mismo, a pesar de que él creía que todo estaba perdido. Nos demostró que incluso aunque el horizonte parece vacío, siempre hay una razón para remar un día más. Soy Silbrito y recuerda que toda historia merece ser contada, pero solo la verdad merece ser recordada. Nos vemos en el próximo capítulo.